Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde analizamos todito sobre el mundo del espectáculo turco, las series que nos roban el corazón, los actores que nos enamoran y, por supuesto, los dramas que nos mantienen enganchados. Hoy prepárense porque tenemos un bombazo de aquellos, un chismecito jugoso que les va a dejar con la boca abierta. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esa pareja que nos hizo suspirar con sus interpretaciones, esa pareja de la que todos esperábamos un final de cuento de hadas fuera de la pantalla. Pues bien, parece que las cosas no siempre son lo que parecen y, según fuentes cercanas, Demet ha explotado. ¿La razón? Un error, una equivocación que ha desatado una confesión bomba que podría cambiarlo todo. Agárrense, que esto se pone bueno. Antes de que entremos en materia, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Vamos, que es gratis. Así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos llenos de información, chismes y análisis sobre sus estrellas turcas favoritas. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ya somos una gran familia aquí y queremos que ustedes también formen parte. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a desgranar esta historia. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha estado bajo la lupa. Desde que protagonizaron Erkenci Kuş, la química entre ellos era innegable. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial y los fans, por supuesto, empezaron a fantasear con la idea de que su amor traspasara la pantalla. La intensidad de sus miradas, la forma en que se reían, la manera en que sus personajes, Sanem y Can, se complementaban, todo alimentaba esa esperanza romántica. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro, y no solo en el universo ficticio de la serie. Durante mucho tiempo, ambos se mostraron muy discretos sobre su vida personal. Can, con su carisma arrollador y su imagen de chico malo, siempre ha sido un hombre de pocas palabras en cuanto a sus relaciones. Demet, por su parte, siempre ha sido más abierta y sincera, pero también ha sabido proteger su intimidad. Esta ambigüedad solo avivó aún más la especulación. Cada foto que publicaban, cada entrevista que concedían, era analizada con lupa en busca de señales, de pistas que confirmaran la existencia de algo más que una simple amistad. Los fans, convertidos en verdaderos detectives, recopilaban pruebas, comparaban gestos y creaban teorías elaboradas sobre su posible romance. Después del boom de Erkenci Kuş, ambos actores siguieron caminos separados. Can probó suerte en Italia y España, consolidando su carrera internacional, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía, demostrando su versatilidad en diferentes roles. Aunque sus carreras tomaron rumbos distintos, los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya fuera en la vida real o en otra producción. El hashtag #CanDemet siempre estuvo presente en las redes sociales, alimentado por la nostalgia y el anhelo de verlos nuevamente juntos. Incluso cuando ambos actores iniciaron otras relaciones, una parte del fandom seguía aferrada a la idea de que su historia no había terminado. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Según fuentes cercanas a Demet, la actriz habría descubierto recientemente una información que la ha dejado completamente descolocada. Al parecer, se trata de un error, una equivocación cometida por Can hace tiempo y que ha salido a la luz ahora. ¿De qué tipo de error estamos hablando? Pues bien, se rumorea que tiene que ver con una antigua relación del actor, una relación que hasta ahora había permanecido en secreto. No se trata de un simple desliz o un romance pasajero. Parece que esta relación fue más seria de lo que se pensaba, y la forma en que terminó, o no terminó, es lo que ha provocado la reacción de Demet. Las fuentes indican que la información llegó a Demet de manera inesperada, quizás a través de un tercero o por un descuido digital que sacó a la luz documentos o conversaciones que Can había mantenido ocultos. Esta equivocación, este error del pasado, ha provocado una reacción explosiva en Demet. Al parecer, la actriz se siente traicionada y engañada. Después de años de amistad y de una evidente conexión, este secreto guardado por Can ha dinamitado la confianza que existía entre ellos. No solo se siente decepcionada por la ocultación en sí, sino también por las implicaciones que esta antigua relación tiene en la percepción que Demet tenía de Can. Se siente como si hubiera estado viviendo una mentira, como si la persona que creía conocer no fuera realmente quien es. Pero la cosa no queda ahí. La reacción de Demet ha obligado a Can a dar un paso al frente y a confesar algo que hasta ahora había mantenido oculto. Y es aquí donde llegamos a la confesión bomba.
Según nuestras fuentes, Khan ha admitido que durante el rodaje de Erkencicus sintió algo muy fuerte por Demet. Si lo que muchos fans sospechaban era cierto, el amor traspasó la pantalla. La química que veíamos en la serie no era solo actuación, era una chispa real, una atracción palpable que ambos sentían. La convivencia diaria en el set, las largas horas de trabajo, la intensidad de las escenas románticas, todo contribuyó a que surgiera un sentimiento profundo entre ellos. Sin embargo, Khan también ha confesado que en aquel momento, no se sentía preparado para una relación seria. Estaba enfocado en su carrera y tenía miedo de que una relación con Demet pudiera afectar su trayectoria profesional. Su ascenso a la fama había sido meteórico, y estaba lidiando con la presión de mantener su éxito y explorar nuevas oportunidades. Además, parece que el actor tenía ciertas dudas sobre sus propios sentimientos y no quería arriesgarse a dañar a Demet si no estaba completamente seguro de lo que quería. El miedo al compromiso, la incertidumbre sobre el futuro, y la presión de su carrera lo llevaron a reprimir sus sentimientos y a mantenerlos en secreto. Esta confesión, aunque tardía, ha generado una gran controversia. Algunos fans aplauden la sinceridad de Khan, reconociendo su valentía al admitir sus sentimientos, mientras que otros lo critican por no haber sido honesto desde el principio, tachándolo de egoísta y de haber perdido una oportunidad única. Lo cierto es que esta revelación ha removido viejas heridas y ha reavivado las esperanzas de aquellos que sueñan con ver a Demet y Khan juntos. Las redes sociales se han inundado de mensajes a favor y en contra de la confesión de Khan, generando un debate apasionado entre el fandom. Pero, ¿cuál es la postura de Demet ante esta confesión? Según nuestras fuentes, la actriz se encuentra en un estado de confusión. Por un lado, se siente aliviada al saber que sus sentimientos eran correspondidos. Durante años se había preguntado si Khan sentía lo mismo que ella, y la confirmación de sus sospechas le produce una sensación de alivio y validación. Por otro lado, se siente dolida por haber vivido durante años con la duda y por no haber tenido la oportunidad de explorar esa relación. El tiempo perdido, las oportunidades que se dejaron pasar, la incertidumbre que la acompañó durante años, todo eso genera un sentimiento de dolor y arrepentimiento. Además, el hecho de que Khan haya esperado tanto tiempo para confesar sus sentimientos ha generado ciertas dudas en Demet. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Se trata de un intento desesperado por recuperar su amistad o de un verdadero cambio en sus sentimientos? La repentina confesión de Khan levanta sospechas en Demet. ¿Será que la presión mediática y el deseo de los fans lo han impulsado a hablar? ¿O realmente ha madurado y se ha dado cuenta de que cometió un error al no expresar sus sentimientos en el pasado? Estas son las preguntas que se hace Demet y que seguramente muchos de ustedes también se están haciendo. Lo cierto es que la situación es muy delicada y solo el tiempo dirá si Demet y Khan podrán superar este obstáculo y construir una relación basada en la honestidad y la confianza. La decisión final está en manos de Demet, quien deberá evaluar si está dispuesta a perdonar el pasado y a darle una oportunidad al futuro. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo esta situación. Es importante recordar que ambos actores son figuras públicas y que sus vidas están constantemente expuestas a la opinión pública. Esto puede generar mucha presión y dificultar la toma de decisiones importantes. La presión de los fans, las expectativas de la industria, el escrutinio de la prensa, todo esto puede influir en las decisiones personales de los actores y dificultar la construcción de relaciones auténticas. En el caso de Khan, es comprensible que haya tenido miedo de que una relación con Demet pudiera afectar su carrera. En la industria del entretenimiento, las relaciones personales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, pueden generar mucha publicidad y aumentar la popularidad de los actores. Por otro lado, también pueden ser objeto de críticas y juicios injustos. La presión de mantener una imagen pública impecable, el miedo a ser encasillado como una pareja mediática, y la incertidumbre sobre el impacto de una relación en su trayectoria profesional pueden haber influido en la decisión de Khan de mantener sus sentimientos en secreto. En el caso de Demet, es comprensible que se sienta dolida y engañada. Después de años de amistad y de una evidente conexión, descubrir que la persona que quieres te ha ocultado algo tan importante puede ser devastador. Sin embargo, también es importante recordar que todos cometemos errores y que todos tenemos derecho a cambiar de opinión. La comunicación, la honestidad y la capacidad de perdonar son fundamentales para superar este tipo de situaciones y construir relaciones sólidas y duraderas. La clave para superar esta situación reside en la comunicación.
Demet y Can necesitan hablar abiertamente y sinceramente sobre sus sentimientos y expectativas. Necesitan dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente. Si ambos están dispuestos a perdonar y a construir una relación basada en la confianza, podrían tener una oportunidad de ser felices juntos. Un diálogo honesto y sincero en el que ambos expresen sus miedos, sus dudas y sus esperanzas es fundamental para determinar si existe la posibilidad de construir una relación sólida y auténtica. Pero también es importante ser realistas. No todas las relaciones están destinadas a funcionar. A veces el amor no es suficiente. A veces las diferencias son demasiado grandes. Y a veces simplemente no es el momento adecuado. La compatibilidad, la madurez emocional y la capacidad de adaptación son factores importantes a tener en cuenta al evaluar la viabilidad de una relación. Sea cual sea el resultado final, lo importante es que Demet y Can sean felices. Que tomen la decisión que sea mejor para ellos, independientemente de lo que piensen los demás. Y que recuerden que al final del día, lo más importante es el respeto y la amistad. Su felicidad individual debe ser la prioridad, y la decisión que tomen debe estar basada en lo que es mejor para ellos, independientemente de las expectativas de los fans o la presión mediática. En resumen, hemos analizado la explosión de Demet tras descubrir un error del pasado de Can, que ha desencadenado una confesión bomba por parte del actor sobre sus verdaderos sentimientos durante el rodaje de Erkencicus. Hemos explorado las posibles razones detrás del silencio de Can y la confusión de Demet ante esta revelación. Hemos reflexionado sobre la presión que sufren las figuras públicas y la importancia de la comunicación en las relaciones. Este culebrón turco tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: secretos del pasado, confesiones inesperadas, sentimientos reprimidos, y la eterna pregunta de si el amor puede superar todos los obstáculos. Ahora, quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta poder compartir con ustedes todas estas noticias y chismes sobre el mundo del espectáculo turco. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.